Hoy en Es la Hora de Opinar, como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Primero vamos a discutir sobre el ejército y su lealtad al presidente o a la Constitución. Después vamos a hablar de los 100,000 desaparecidos en México y para terminar analizaremos cómo se ven las elecciones intermedias en Estados Unidos. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El exsecretario de la Defensa estadounidense Mark Esper publicó un libro con sus memorias titulado Un juramento sagrado, donde revela que el entonces presidente Donald Trump, su jefe, le preguntó sobre la posibilidad de atacar a cárteles de la droga en México, realizar acciones sobre Cuba y Venezuela y hasta dispararle en la pierna a manifestantes allá en Estados Unidos. En una entrevista se le preguntó si él hubiera obedecido las órdenes de su comandante en jefe, es decir, del presidente Trump, y dijo que su juramento de lealtad primero era hacia la Constitución y no hacia Trump. Y bueno, todo esto ha desatado desde luego un debate en Estados Unidos, pero queremos también tener este debate en México. ¿Qué ocurriría en nuestro país con el ejército mexicano? ¿Hacia quién sería su lealtad? ¿Hacia el presidente López Obrador, el comandante supremo, o hacia la Constitución? Para discutir este tema, saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido. Javier Tello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, muy buenas noches. Y Jorge Castañeda aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Jorge? Pues muy bien, Leo, muy bien. Ya de regreso. Muy contento de estar de regreso y contigo aquí en el estudio. Gracias, querido Jorge. Déjame empezar con Héctor, ¿no? Que es el que, digamos, trató este tema en su columna en el periódico Milenio. Muy sugerente, muy interesante este tema de ¿a quién le harían caso, Héctor, las Fuerzas Armadas Mexicanas? ¿Al presidente o a la Constitución? Es decir, ¿a quién están obligadas constitucionalmente a obedecer? Si al presidente, que es su jefe, según la Constitución, o a la Constitución misma. A mí me parece que la respuesta es obvia. La lealtad de las Fuerzas Armadas, como de todos los cuerpos que sirven al Estado mexicano, es en primera instancia con la Constitución. Otra cosa es que en el cuerpo de esa Constitución exista un artículo en el que se entrega al titular del Poder Ejecutivo el mando sobre las Fuerzas Armadas, como una manera de completar, digamos, el menú de instrumentos de gobierno del Poder Ejecutivo. Pero ese artículo está en el contexto de una Constitución. No se puede leer aisladamente. No puedes alegar que primero va la lealtad y la obediencia al presidente en contra, digo, por encima de todo lo demás que la Constitución establece. De manera que la lealtad de ejército debe ser a la Constitución y al presidente dentro de los estrictos límites que marca la Constitución. Es decir, el presidente no puede ordenar al ejército que haga una cosa inconstitucional o anticonstitucional, pero el ejército no está obligado a obedecer esa orden que viola la Constitución, que es el cuerpo que autoriza al presidente como jefe o establece al presidente como jefe del ejército. Sería auténticamente tomar la parte por el todo. Ahora, ¿por qué esta preocupación en México? Bueno, por obvias razones. Sí, claro. Porque como nunca, es decir, hemos tenido muchos cambios, muchas alternancias en el Poder Ejecutivo, y el ejército ha mantenido, digamos, una posición institucional con los distintos gobiernos del PAN y luego del PRI y ahora de Morena, que han alcanzado el Poder Ejecutivo. Pero este es el primer gobierno que ha militarizado el gobierno civil en unos niveles sin precedentes.
digamos, Lisa Sánchez, que sigue al detalle este problema de la militarización del gobierno civil, ha identificado más de 260 funciones civiles que han sido trasladadas a la administración y a la responsabilidad militar. Lo cual, bueno, y entre ellas cosas fundamentales, como la seguridad pública, como la revisión de los aeropuertos, de las aduanas. Entonces, hay lugar a la pregunta y a la inquietud de esta militarización del gobierno civil de facto que está llevando adelante el presidente, conduce a la pregunta de esos militares que están en el gobierno civil y los que están en sus funciones dentro de sus corporaciones, ¿a quién deben obedecer en un momento determinado? Porque hay que distinguir aquí que, digamos, en la ética, en el espíritu y en la práctica de la disciplina militar, hay una diferencia enorme con la disciplina civil. La disciplina militar no tiene límite en el sentido de que debe en todo momento seguirse. La disciplina civil tiene el límite de las diferencias, de los intereses, es una disciplina de un carácter muy distinto. La disciplina del gobierno militar es militar. Y si esa es la ética que tiende a imponerse en la disciplina de un gobierno, de la República, de un poder ejecutivo, entonces es una lógica militar. Y eso, francamente, no nos gusta, nos parece inquietante, nos parece amenazante y, sobre todo, no sabemos a dónde va, no sabemos por qué lo está haciendo el presidente, pero no se ve bien, no suena bien. Bueno. Suena bastante amenazante, hay que decirlo, y preocupante. Sí, Jorge, y bueno, es un ejercicio que nos tenemos que hacer la pregunta, desde luego, porque estamos viendo un presidente que desde ahora está minando la credibilidad de las instituciones electorales rumbo al 2024. Yo estoy seguro que si pierde el gobierno en el 2024, pues el presidente no va a aceptar, no sé qué pides tú, pero yo creo que no va a aceptar los resultados, va a decir que hubo fraude, etcétera. Y ahí se abre el tema ya de los poderes fácticos, ¿no? De cómo van a reaccionar los poderes reales de la República. Desde luego, lo más importante, porque tiene las armas, es las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, hay un paralelo interesante en Brasil hoy en día. A ver. Leo, el presidente en funciones, Jair Bolsonaro, además de que le ha entregado a las Fuerzas Armadas brasileñas una enorme cantidad de tareas dentro del gobierno, incluso, a diferencia de México, con cargos de gran importancia, empezando por el vicepresidente, en algún momento el jefe de el Chief of Staff, el ministro de Salud, en fin. Ha desatado Bolsonaro una campaña contra las instituciones electorales brasileñas, contra el voto electrónico, contra el equivalente del INE y del Tribunal Electoral de allá, y básicamente amenazando con desconocer los resultados de la elección de octubre, la primera vuelta de este año, la segunda vuelta en diciembre. Bueno, la diferencia con México, hay muchas, pero hay una muy importante. Bolsonaro va 10 a 15 puntos abajo de Lula en las encuestas. Los candidatos de López Obrador, según como quiera uno leer las encuestas en México, van arriba. Entonces, uno puede pensar que en México, mientras vayan arriba, pues no hay peligro para las instituciones, y por lo tanto el dilema que planteó Héctor en su libro, en su artículo, perdón, y que plantea Esper en su libro, de que qué pasaría si López Obrador le diera una orden al ejército de, por ejemplo, secuestrar las urnas para obligar a un recuento o impedir un recuento, lo que tú quieras. Pues es una hipótesis muy descabellada en este momento, porque llevan varios puntos de ventaja. No es una hipótesis descabellada en Brasil, al contrario, es muy probable. Entonces, el problema es que este dilema que plantea Héctor es real, pero no solo lo es en materia electoral, podemos volver sobre otros aspectos, pero el dilema es real. Ahora, es muy importante ver el anverso de la medalla, es decir, cuando los militares
en cualquier país, en cualquier momento, por cualquier razón, deciden no obedecer o amenazan con no obedecer una orden presidencial de un gobierno civil. Y bueno, el propio secretario de la Defensa, Esper, seguramente recuerda, aunque no lo vivió, cuando Truman despide a MacArthur, correcto, comandante en jefe de las fuerzas americanas en Corea, sí, en 1950, porque pues básicamente quería seguirse hasta la frontera con China, el río Yalu, o incluso cruzar. MacArthur. MacArthur, sí, sí, o sea, MacArthur quería cruzar. Contra lo que pensaba el presidente. Contra lo que pensaba Truman, y Truman lo despide de manera fulminante. Sí. Un héroe de la Segunda Guerra Mundial, no cualquier persona. Bueno, pero es que MacArthur sí estaba también violando el espíritu y la letra quizás de la Constitución norteamericana. Sí, fue todo un caso muy importante, muy interesante. Javier, ¿tú cómo ves este asunto de la lealtad de los militares a su comandante supremo en un ambiente donde la jerarquía es muy importante, o a las instituciones, en este caso a la Constitución? Lo primero que yo diría es que creo que no hay que usar como sinónimos lealtad y obediencia. De lo que estamos hablando es si debe de obedecer un soldado, un oficial, la Constitución o al presidente, porque creo que puede ser uno leal sin obedecer y uno puede obedecer sin ser leal. Entonces, de entrada yo no los haría como sinónimos. Si estamos hablando de obediencia, lo que dice Héctor es totalmente cierto. El límite de la obediencia, incluso dentro de la disciplina militar, es lo que establece la Constitución y la ley. Eso incluso está reglamentado en Estados Unidos. La verdad no sé si esté reglamentado en México, pero el reglamento de la disciplina militar establece muy claramente que ningún soldado, ningún oficial está obligado a obedecer una ley, una orden ilegal, claramente ilegal. Dicho eso, en términos muy generalotes, el problema pues, es cuando uno entra a los detalles. De entrada siempre hay ambigüedades respecto a qué es una orden. El caso histórico más famoso, tanto en la historia real como en la literatura, es el de Enrique II en Inglaterra, cuando se queja del arzobispo de Canterbury y uno de sus soldados interpreta esa como una orden y va y lo mata. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es y qué no es una orden? Y precisamente Espers en el libro, lo que cita Héctor, también hay esa ambigüedad, aunque él dice que nunca recibió esas órdenes, uno pudo haber interpretado lo que decía Trump como orden. Entonces, de entrada hay un tema de ambigüedad en qué es y qué no es una orden. Después hay una ambigüedad respecto a la ley. O sea, no es así de claro de que eso es ilegal o inconstitucional. Habrá cosas que sí, pero siempre debe de ser interpretada la ley y también ahí se introduce una ilegalidad. Es más, el caso de Espers es muy interesante porque él adopta esta postura, que la Constitución y que no sé qué. Bueno, se le está olvidando a Espers que bajo su mandato, el secretario de la Marina renunció, fue despedido, pero presentó una carta también ante ese despido por no seguir una orden de Trump que él consideraba inconstitucional. Y sin embargo, Espers lo despidió. Entonces, aquí tenemos a dos altos mandos, uno siguiendo las órdenes de Trump, despidiendo a Spencer, se llamaba el secretario de la Marina, y el otro aceptando que era despedido, pero diciendo que es que yo no estuve dispuesto a seguir una orden que consideré inconstitucional. Se trataba precisamente de un tema de disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. Un marino era acusado de haber matado a un civil y de haberse tomado un selfie con una persona a la que había matado, etcétera, etcétera. Se fue a juicio y Trump quiso intervenir para liberar a este marino de ser disciplinado por lo que tal vez había hecho. Y precisamente el secretario de la Marina dijo, esto no es posible, está usted interviniendo en la disciplina militar, bla, 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 y eso llevó al despido de Spence. Entonces, hay ambigüedad en qué es una orden, qué no es una orden, qué es legal y qué no es legal. Además de que puede haber varias lógicas de por qué desobedecer. Tú puedes desobedecer porque consideras que la orden que te está dando tu superior es ilegal, es anticonstitucional. O puedes desobedecer porque piensas que aunque sea legal la orden y constitucional, es inmoral. Eso ya se complica más.
Sí, sí, y sí. puedes desobedecer porque te puedes rebelar y lo que estás desobedeciendo no es una orden, sino a la autoridad, y ya de lo que se trata es una postura más revolucionaria, digamos. Sí. Entonces, digo, todo esto es de una complejidad gigantesca, Sí. pero lo que sí queda muy claro es que hoy por hoy, yo creo que es aceptado, por lo menos en todas las democracias, que cualquier soldado, cualquier oficial, no está obligado a obedecer una ley, una orden que es ilegal. Y ahorita podemos, si quieren, entrar es la defensa famosa de los oficiales y soldados nazis en la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg, es que estaban siguiendo órdenes. Así es. Y la ley es la ley. Sí, Muchos sí. dirían. Estaban siguiendo órdenes legales, no órdenes ilegales, órdenes legales. El argumento de unos es que el contenido de la ley importa. El solo hecho de que la ley sea la ley no es suficiente. Debes de también analizar el contenido, y precisamente uno de los argumentos en contra de este argumento de oficiales nazis era que el contenido de la ley nazi era uno inmoral. Y que en ese sentido no estaban violando la ley al desobedecer, y sí estaban violando la justicia al obedecer. En fin, es un tema de una complejidad enorme. Yo quiero recordar, aquí tenemos una historia en México durante el desafuero de López Obrador, que se estaba poniendo dura la cosa. El presidente Fox, el entonces presidente Fox, le preguntó al secretario de la Defensa Nacional si el ejército iba en caso de que se salieran, ¿no?, las protestas y las manifestaciones de control, si podía contar con el ejército, ¿no?, para controlar eso. Y famosamente el secretario de la Defensa Nacional le dijo: si usted me pone la orden por escrito, pues intervenimos. Usted es el comandante en jefe, ¿no? Y no quiso el presidente, ¿eh? No quiso ponerlo... Y fue lo mismo con Oaxaca. Con las manifestaciones en Oaxaca a finales del sexenio. Pero ahí de entró Fox. la policía. La Marina. ¿No entró la Policía Federal? No me acuerdo. Creo que fue la Marina, pero no sé. Pero en todo caso, ahí el ejército el tema pidió es, por escrito. Pues sí, usted deme y queda la responsabilidad. Acá queda su firma de que el que me lo ordenó fue usted, Héctor. Sí, naturalmente que importa muchísimo esto que dice Javier. Primero, la claridad de la orden. La claridad de la orden. Y segundo, la claridad del precepto legal o constitucional que la orden está violando. Son los dos, digamos, extremos del problema. Primero, tiene que quedar claro que el presidente da una orden, y tiene que quedar claro que esa orden es en contra de un precepto constitucional. Correcto. En ese caso, a mí me parece que no hay lugar alguno a la duda. La obediencia, y hace muy bien también en separar estas dos cosas, Javier, no la lealtad, la obediencia del ejército debe de ser con la Constitución y no con la orden del presidente. Ahora, nosotros que vivimos en un mundo alternativo en materia de claridades legales y claridades de responsabilidad política, tenemos un caso muy reciente de una orden. Es decir, nunca sabemos qué es lo que le ordena el presidente, nunca sabemos lo que le ordena el presidente al ejército, nunca. Pero lo supimos una vez en este gobierno, aceptado por el presidente. Él fue quien dio la orden de que liberaran a Ovidio Guzmán. Él dio la Guzmán, orden. o el hijo del Chapo Guzmán. Eso, al hijo del Chapo Guzmán. Sí. Lo tenía el ejército preso, retenido, y el presidente ordenó que el ejército hiciera una cosa ostensiblemente ilegal, literalmente ilegal, que es soltar a un detenido acusado de un delito. Ahora, el paso previo es que no está claro que la detención de Ovidio hubiese sido del todo legal. Porque no, el ejército procedió, al parecer, sin ninguna orden de aprehensión. La pregunta entonces es, ¿quién le dio la primera orden al ejército para que hiciera una cosa ilegal, que era detener a un señor sin orden de aprehensión? Bueno, precisamente por estos enredos que tenemos
en nuestra práctica cotidiana, real, con la ley y con la Constitución, porque los límites están borrados y estamos acostumbrados a que estén borrados y cada quien hace en el fondo lo que da la gana. Precisamente por eso es importante empezar a considerar como qué tipo de régimen queremos de nuestras Fuerzas Armadas con el presidente de la República frente a las órdenes que reciben y las actuaciones que tiene el ejército, porque la actuación del ejército, como demuestra el caso del hijo del Chapo Guzmán, son actuaciones que conducen a situaciones extremas. Y una vez que llegaste allí, es muy difícil echarte para atrás, salvo al precio que pagó López Obrador y este gobierno de liberar a este señor cuyas fuerzas habían creado una situación práctica de insurrección o de sitio armado sobre la ciudad de Culiacán, y efectivamente liberar a este delincuente evitó un problema mucho mayor, una matanza quizá. Bueno, pues entonces volvamos al inicio de la cadena de las órdenes. Sí. ¿Quién le dio al ejército la orden de aprender ilegalmente, si es que fue ilegalmente, a este delincuente? Y por lo cual tuvo el presidente que dar una contraorden ilegal de que lo soltaran. Sí. Es un laberinto que autoriza la preocupación seria por a quién va a obedecer, al ejército, si al presidente o a la Constitución, y qué órdenes es capaz el presidente de darle al ejército. A mí me parece, este es un debate fascinante, pero también creo que de los primeros que deberían de estar interesados en resolver este asunto son los militares. ¿no? Sin duda. En una democracia, ¿no? Para saber dónde están parados. Porque los militares son gente muy seria, hay que decirlo, ¿no? En este país, los que yo he conocido son gente seria, ¿no? Que sí sigue órdenes y todo lo ponen por escrito y hay una cadena de mando, etcétera. Para ellos es importantísimo también saber cuáles son los límites de lo que le pueden hacer o no caso al jefe civil, ¿no? Bueno, ahí con varios asuntos complicados, Leo. El primero es que, a diferencia de prácticamente todas las democracias del mundo, en México el ministro de la Defensa es un militar. Sí. Y por lo tanto esa mediación, ese colchón o amortiguador que es un ministro civil de la Defensa no existe. Y eso hace que todo sea más complicado, porque el choque en su caso es entre el secretario de la Defensa militar y el único jefe civil que hay, que es el presidente de la República. Entonces, y aparte no hay controles del Congreso también, a diferencia de otros países donde constitucionalmente el ejército también le tiene que rendir cuentas a la representación popular, que es el Congreso. Por lo menos en materia presupuestal, que tampoco en México pues, no es transparente, porque todo se reserva. Entonces, yo creo que ese es un primer problema serio, como dices, que los militares debieran ser los primeros en querer aclarar esto. Un segundo elemento son los compromisos internacionales de México. Muy importante. Donde que la Suprema Corte ha establecido que están al nivel de la Constitución. Entonces, también los militares tienen una obediencia o lealtad, según qué término se prefiere utilizar, ante los compromisos internacionales que México ha firmado y ratificado, que en algunos casos los involucran directamente. Por eso hubo tanta reticencia de las Fuerzas Armadas con el tema de la Convención Americana de Derechos Humanos en el 2001, 2002, con el Estatuto de Roma y el ingreso de México a la Corte Penal Internacional, también en esa época. Eso no les gusta mucho a los militares. No les gusta a ninguno. O sea, los militares son muy nacionalistas. No les gusta, y en México menos. Porque ¿quiénes son esta gente para venir a darnos clases a nosotros de no sé qué? Bueno, pues es la gente a la que invitamos a darnos clases. Es esa gente. Hay otras convenciones u otros problemas, como por ejemplo varios fallos ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo carácter vinculante fue resuelto por el presidente Zedillo. Si ya estamos hablando de varios sexenios, de varias etapas. Entonces, es más complicado todavía, porque en algún momento uno podría pensar, bueno,
el ejército va a cumplirle al presidente, incluso con una orden escrita, sí, pero puede temer un militar o el ejército o las Fuerzas Armadas que en algún momento futuro vaya a ser llevado al banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional o de algún otro tipo de... Por violar los derechos humanos. Por violar derechos humanos en México, sí, aunque lo haya ordenado. O sea, son sujetos que ya están de alguna manera bajo el derecho, o sea, tienen responsabilidad legal frente al derecho internacional, lo que estás tú diciendo. Lo han peleado lo más posible, con reservas, con dudas, con reticencias, usando sobre todo a los diputados y senadores del PRI, porque siempre fueron sus mejores aliados, pero pues se ha ido avanzando, insisto, desde Zedillo, o sea, ya van 4 sexenios, esto no es algo de ahora, se ha ido avanzando mucho en ese sentido, a contrapelo de lo que piensan los militares, pero bueno, han sido muy leales y han aceptado estas decisiones a la vez del Ejecutivo y del Senado que ratifica. Sí, eso es muy importante, Javier, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas mexicanas sí han sido leales, fueron leales con el régimen autoritario priista, sin duda, han sido leales también al proceso de transición a la democracia y a los gobiernos democráticos. O sea, no tenemos mucho que reclamarles, salvo, bueno, algunos casos, desde luego, pero en general, pues creo que han hecho bien su labor, ¿no, Javier? Sí, otra vez, la palabra leal no creo que es la mejor en estos casos. Yo diría, en este caso, han sido institucionales. Creo que sería la palabra que yo utilizaría para describir lo que acabas de narrar tú. En cuanto a lo que dice Jorge, en efecto, ha habido una cierta reticencia en cuanto a estos tratados internacionales, etcétera, pero también hayan cedido, a diferencia, hay que decirlo, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos, que ellos no han aceptado ninguna de estas restricciones. Cero, las nuestras mucho más. Y dices, Leo, que ellos deberían de ser los primeros interesados. Y no sé si lo que estás sugiriendo es que no están interesados deberían de estar interesados. Creo que están súper interesados. Sí, totalmente. Creo que es un debate constante y permanente, no solamente en nuestro ejército, en nuestras Fuerzas Armadas, sino que en las Fuerzas Armadas de todo el mundo. Yo creo que es una realidad cotidiana para cualquier soldado. Un soldado inglés, un soldado israelí, todos constantemente reciben tarde o temprano una orden que dicen, híjole, no estoy seguro. Yo creo que entonces es un tema cotidiano para cualquier soldado, cualquier oficial. Yo creo que es un tema institucional que sí preocupa. Es precisamente lo que ha llevado, yo creo, que a nuestras Fuerzas Armadas a exigir que el tema legal se esclarezca en México, que exista claridad en cuanto a qué dice la ley, de cuál es su rol en el tema de seguridad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Llevamos debatiendo ese tema, bueno, muchísimos años con el ejército, si bien de una manera, y ahí sí aceptaría que no muy explícita, no abierta, sabemos entre líneas lo que piensan, porque tienen intérpretes, no porque van a un programa como La Hora de Opinar a dar su opinión. Reconozco que hay problemas de que un oficial vaya a la hora de opinar a dar su opinión, en fin, pero yo creo que sí están preocupados y ocupados con el tema. Y sospecho que habrá diferencias adentro del ejército respecto a cómo se resuelve esto, ¿no? Importantes diferencias entre ellos. No, y como decía Héctor, digo, ya nos tenemos que ir a la pausa, pero esto se vuelve un tema mucho más importante en la medida en que se ha militarizado muchas de las actividades civiles, ¿no? O sea, puede ser tan fácil como ahora que controlan las aduanas, no, pues ese barco pásalo sin ningún control, ¿no? O sea, porque por razones de seguridad nacional ese barco pasa y no pasa por la aduana. Bueno. Han multiplicado las oportunidades, las órdenes, las oportunidades de violarlas o respetarlas. Exacto. Y el carácter, pues, ambiguo de muchas órdenes. Y no son ya órdenes que tengan que ver con la seguridad nacional o con en fin, con el tema militar, sino que pueden ser órdenes económicas, ¿no? Políticas. De talar árboles en Yucatán. Échenselos, ya. Échenselos, pues sí. Bueno.
En fin, muy buen tema, pero vamos a hacer una breve pausa y ahora vamos a hablar de las desapariciones en México. Ya son más de